Vamos a revisar la anatomía de las vías urinarias, de la vía urinaria y de la vejiga. Las vías urinarias involucran la, al uréter, a los uréteres, a la vejiga y el componente que ya fue explicado anteriormente. Recordemos que los cálices menores se unen y forman los cálices mayores. Y los 2 o 3 cálices mayores a nivel del ilio renal forman la pelvis renal. La pelvis renal se continúa con el uréter, que va a descender al lado de la columna para llegar a la vejiga, a la cara posterior de la vejiga. Entonces, en el uréter vamos a distinguir 3 regiones. Una porción abdominal, una porción pélvica que ingresa a la pelvis por la abertura superior y que va a estar delimitada por el sitio donde la arteria ilíaca común se divide en ilíaca externa e ilíaca interna. Una porción pélvica, uréter pélvico, y una porción que no se visualiza acá, que es la porción intramural del uréter, que es la pequeña porción que atraviesa a la vejiga. Entonces, en esta imagen reiteramos lo que ya habíamos mencionado. Entonces, esa vía urinaria involucra los cálices menores que forman los cálices mayores, reciben la orina que se está formando acá a nivel de la pirámide renal. Acá se drena por los tubos colectores y los cálices mayores se unen y forman la pelvis renal, que se va a continuar con el uréter. Cada uno de los uréteres se desciende en la cavidad abdominal por delante del músculo psoas mayor. Entonces, aquí tenemos la unión pielo-ureteral, donde se encuentra el primer estrechamiento del uréter. El uréter tiene 3 estrechamientos. Uno a nivel de la unión pielo-ureteral, ¿sí? Y otro estrechamiento, el segundo estrechamiento, lo tiene el uréter cuando cruza aquí en este sitio por delante de la arteria ilíaca común, en el sitio donde la ilíaca común se divide en arteria ilíaca externa e ilíaca interna. Ilíaca externa e ilíaca interna. Entonces, hasta aquí es el límite inferior del uréter abdominal, que es atravesado en su parte anterior por los vasos los vasos gonadales, por la vena, en este caso vena gonadal derecha, que drena a la vena cava inferior, y la arteria gonadal derecha que se origina de la aorta abdominal. En este caso, por la vena gonadal izquierda, que va a drenar aquí en la vena renal izquierda. Entonces, los uréteres pasan por delante, ¿sí? Y en este sitio se continúa el uréter abdominal con el uréter pélvico. Uréter pélvico que va a llegar por la cara posterior de la vejiga y va a conducir la orina producida por el riñón. Entonces, en esta fotografía vemos, en esta preparación de McMinn, vemos el uréter derecho, vemos el uréter izquierdo, vemos cómo los uréteres descienden por delante del músculo psoas mayor, ¿sí? Y cómo los uréteres ambos, tanto el derecho como el izquierdo, pasan por delante
del nervio génito-femoral que cabalga sobre el músculo psoas mayor. Los vasos gonadales, ya, la arteria, en este caso es testicular derecha, y la vena testicular derecha también cursan por delante. La vena testicular izquierda y la arteria testicular. Y aquí estamos viendo cómo los uréteres pasan por delante de la ilíaca común, en donde esta arteria se divide en ilíaca externa e ilíaca interna. Entonces aquí arranca la porción pélvica del uréter, atraviesa la cavidad pélvica para llegar acá a la vejiga por su cara posterior. Aquí visualizamos cómo en el hombre una relación importante es cómo el conducto deferente que atraviesa el anillo inguinal profundo va a pasar por delante del uréter, por delante del uréter. Eh, el, el conducto deferente va a pasar por delante del uréter. Aquí vemos la vejiga, ¿sí? La vejiga. Y bueno, en esta imagen visualizamos la vascularización del uréter. Entonces el uréter tiene una vascularización que va a depender de su porción. La porción superior del uréter va a ser irrigada por ramas ureterales superiores de las arterias renales. La parte media del uréter va a ser irrigada por ramas ureterales medias provenientes de las gonadales, llámela testicular u ovárica. También va a recibir ramas de la aorta abdominal. Y la parte pélvica del uréter, va a recibir ramas que provienen primordialmente de la arteria ilíaca interna. Ilíaca interna. Entonces, esa es la irrigación también de la ilíaca común. En todos los casos, estas ramas ureterales se dividen cada una en una rama ascendente y en una rama descendente. Rama ascendente, rama descendente. ¿Sí? Este patrón de irrigación es muy importante porque en los procedimientos quirúrgicos el cirujano tiene que tener mucho cuidado de no movilizar mucho el uréter para no producir un daño de una de estas arterias. Entonces acá visualizamos las constricciones, constricción superior en la unión entre la pelvis y el uréter, constricción media cuando cruza el uréter la división de la ilíaca común en ilíaca externa e ilíaca interna, y la tercera constricción que la tendría el uréter cuando ingresa a la vejiga. También, como en todo en anatomía, se pueden producir variantes anatómicas donde podemos tener, por ejemplo, como en este caso, en las muestras objeto de nuestros estudios, el uréter puede estar duplicado. Uréter duplicado. Bueno, ya acá esta parte ya la hemos mencionado, la irrigación. Entonces aquí también Netter lo muestra, ¿sí? Para complementar cada vez más explícito cómo los uréteres también pueden recibir de la aorta abdominal la parte del aporte que hacen las gonadales, ¿sí? Y las ramas de la ilíaca interna que se ven acá en mayor detalle, dando ramas ureterales, ¿sí? Inferiores. El uréter, como ya hemos dicho, los uréteres desembocan en la vejiga urinaria, que es el otro componente de la vía urinaria. Entonces vamos a ver inicialmente la vejiga femenina. Entonces, la vejiga, este es un corte sagital, presenta un ápex que está dirigido hacia adelante, el ápex, eh, que se continúa en la pared abdominal anterior con el pliegue umbilical medio.
pliegue umbilical mediano, que corresponde al uraco, ¿sí? Corresponde al uraco. La vejiga tiene este celapes tiene una cara posterior, ¿sí? Que se relaciona, o base también se le llama, con la uretra, en este caso con la uretra femenina. Forma la pared anterior de la uretra. Y esta sería la superficie superior de la vejiga, que está cubierta por el peritoneo parietal que se repliega sobre ella. ¿Sí? Este es el peritoneo parietal. Y vemos cómo se repliega sobre esa superficie superior y se desdobla para replegarse en la cara anterior del útero, constituyendo acá un espacio que es el espacio vesíco-uterino. Aquí vemos cómo entre la vejiga entre la parte anterior de la vejiga y la sínfisis púbica hay un espacio que realmente no es como tal, no es un espacio real, sino que se llama el espacio retropúbico, que contiene básicamente tejido adiposo. Tejido adiposo. Acá visualizamos la uretra femenina que se abre acá en la parte, en los genitales externos. Entonces, aquí visualizamos en un corte la vejiga y visualizamos los uréteres llegando por la parte posterior de ella. Entonces, cuando ellos ingresan a la vejiga, se puede evidenciar la presencia de unos orificios, los orificios ureterales, ¿sí? Y hacia la parte inferior, el orificio interno de la uretra. Entonces, los orificios ureterales, ¿sí? Y el orificio interno de la uretra forman acá lo que se llama el trígono o triángulo vesical. Trígono o triángulo vesical. Acá esta imagen muestra más la vejiga femenina. Entonces vemos esta imagen del libro de Gray. Entonces vemos cómo vemos el útero, vemos cómo el peritoneo se extiende, el peritoneo que recubre la pared abdominal, la pared que se extiende desde la cavidad abdominal a la pélvica, se repliega entre el útero, y la vejiga para formar el espacio vesicouterino. Vesicouterino. Y también se repliega entre el útero y el recto para formar el espacio rectouterino. ¿Sí? Algo muy importante desde el punto de vista anatómico es la relación que establece el uréter en su llegada a la vejiga con la arteria uterina. La arteria uterina pasa por delante del uréter, por delante del uréter. Entonces, en las histerectomías se tiene que tener muy en cuenta esta consideración anatómica para no producir un daño. Para no producir un daño. Nuevamente vemos el espacio útero vesical o vesicouterino, ¿sí? Entre la vejiga y el útero, ¿sí? Y el espacio rectouterino entre el recto y la cara posterior del útero. La vejiga normalmente está alojada en la cavidad pélvica, pero su tamaño va a depender qué tanta cantidad de orina tenga. Entonces, cuando está vacía, tiene esta forma, ¿sí? Cuando está vacía, tiene esta forma. Y cuando se llena, ¿sí? Puede inclusive sobrepasar la abertura superior de la pelvis. La vejiga, como los demás vísceras de la cavidad pélvica, está soportada, sostenida por los músculos del diafragma pélvico. Entonces vemos acá la vejiga, los uréteres, cómo van
En esta proyección, como van llegando acá a la vejiga, entonces los orificios ureterales, el orificio interno de la uretra, aquí formando el trígono vesical. Y la vejiga está soportada eh, a través de los ligamentos pubovesical en la mujer. ¿Sí? Esta es la representación de una vejiga femenina. Y pubo prostático en el hombre. Pubo prostático en el hombre. Pubo vesical en la mujer y pubo prostático en el hombre. Entonces, estos ligamentos rodean la uretra y la fijan al pubis. ¿Sí? Rodea aquí la uretra en la mujer, la uretra membranosa, y en el hombre la porción, la próstata, que se encuentra por debajo de la vejiga. La vejiga es una estructura básicamente muscular y su componente muscular corresponde básicamente al músculo detrusor. Músculo detrusor. En su parte inferior vemos la próstata, ¿sí? La próstata y la porción de la uretra que se abre aquí en la vejiga, ¿sí? Constituye aquí el orificio interno de la uretra, ¿ya? Esto representa que en la mujer, ¿sí? Aquí en el hombre, eh, vemos como la porción de la uretra que rodea el músculo transverso profundo del perineo. Las fibras más internas de ese músculo constituyen el esfínter externo de la uretra. Esfínter que es de control voluntario y el interno que es de control involuntario. ¿Sí? Acá en el hombre las relaciones son diferentes. Miren acá el ápice de la vejiga, la base, la superficie superior, ¿ya? Y la superficie y la base hacia la parte inferior se relaciona con la próstata, con la próstata. En el hombre, la uretra tiene tres porciones. La primera porción es la uretra prostática. Algunos describen acá esta pequeña porción como uretra preprostática. Esta pequeña porción que estoy señalando acá, preprostática, la uretra prostática, la uretra membranosa, que es la que atraviesa el músculo transverso profundo del perineo, la uretra esponjosa o peneana, que es la que atraviesa el pene, particularmente en los cuerpos esponjosos. Por eso también la podemos denominar uretra esponjosa, que es la de mayor longitud. A nivel del glande, la uretra se ensancha, ¿sí? Se ensancha y forma un espacio denominado la fosa navicular. Fosa navicular. Entonces vemos acá en el hombre, ¿sí? En el hombre la vejiga, esto es una vista de la pelvis, entonces la vejiga, el ápex extendiéndose por el pliegue umbilical medio, ¿sí? La base y la superficie inferior de la vejiga que se relaciona con la próstata. En el hombre, el peritoneo de la cavidad pélvica, extensión del peritoneo parietal, se repliega entre la cara posterior de la vejiga y el recto, formando la excavación recto vesical o espacio recto vesical. Recordemos que en la mujer, el uréter cuando entra en la pelvis se relaciona con la arteria uterina. En el hombre se relaciona con el conducto deferente. Conducto deferente. Entonces, en el hombre, el conducto deferente pasa por delante del uréter, que va descendiendo para llegar a la vejiga. En esta imagen, pues esquematiza en mayor detalle lo que estamos hablando. Esta es la uretra femenina, como para sintetizar. La vejiga, la uretra femenina. Entonces recordemos que esta vejiga es soportada por los músculos del diafragma pélvico, ¿sí? El músculo transverso profundo del perineo,
Eh, y aquí en la mujer hablamos de la uretra membranosa que atraviesa ese músculo y previo a su abertura, en ella van a desembocar unas glándulas que se llaman las glándulas de Skene, glándulas de Skene. Hacia la parte anterior aquí estamos indicando el clítoris. En el hombre, la uretra masculina tiene, ya hemos dicho, 3 o 4 porciones, dependiendo de cómo se quiera considerar: uretra prostática, uretra membranosa y uretra peneal. Uretra prostática, uretra membranosa y uretra peneal. En este sitio donde se une la uretra, aquí estamos hablando, Gray habla de uretra preprostática, uretra prostática, uretra membranosa, la que atraviesa el transverso profundo del periné, y la cuarta porción, o uretra esponjosa, que a nivel del glande se dilata formando la fosa navicular. En estado plácido del pene, aquí hay dos angulaciones, uno entre la porción prostática y otro en la unión entre la unión prostática, de la uretra prostática con la uretra peneana o esponjosa. Cuando el pene está erecto, esta angulación pues se pierde, esta angulación que se da en la uretra penea. Eh, Nuevamente, para reiterar lo que hemos ya visto, entonces recordemos que este es un esquema de la vejiga. De la vejiga, esta es la mucosa vesical, ¿sí? Entonces vemos los orificios de los uréteres, que junto con el orificio ureteral interno va a formar el trígono vesical. Trígono vesical. Entonces, esta es una uretra femenina, ¿sí? Aquí está la vejiga, esta es la uretra, ¿sí? Y este sería el orificio interno de la uretra. Y aquí veríamos el trígono o triángulo vesical. El músculo que rodea el orificio interno forma el músculo esfínter interno de la uretra, que es de control involuntario, es de control autonómico. Y que va a ser importante, en el hombre va a ser importante porque evita que no haya flujo retrógrado del semen, ¿sí? No haya flujo retrógrado del semen. ¿Ya? Ese sería el orificio interno. El esfínter interno, que impide que cuando en la eyaculación el semen se devuelva. Seguimos acá con la uretra femenina, el músculo transverso profundo del periné y la abertura acá de la uretra a nivel de los genitales externos. Este es un esquema que muestra la uretra masculina, los orificios ureterales, el orificio interno de la uretra, el esfínter que rodea esfínter interno, y aquí la uretra prostática y la uretra membranosa y la uretra y parte de la uretra esponjosa, ¿sí? Parte de la uretra esponjosa. Cuando la uretra forma forma una elevación que se denomina la cresta ureteral en su porción prostática, y a cada lado de esa elevación se definen unos espacios llamados senos prostáticos. Entonces vemos acá cómo los conductos prostáticos van a drenar sus secreciones aquí a la uretra, ¿sí? Y vemos acá que de igual manera en esta porción de la uretra desembocan los conductos eyaculadores, que se forman por la unión del conducto de la glándula seminal con el conducto deferente. Este es el orificio interno este corresponde a la porción membranosa de la uretra en el hombre, y la porción y el músculo que la rodea, que está estrechamente unido a ella, es
el músculo esfínter externo, que es de control voluntario. Finalmente, vemos acá, en un corte del pene, vemos acá los cuerpos cavernosos, foto de un cadáver, el cuerpo esponjoso, y el orificio que nos muestra la uretra esponjosa. La vascularización, la irrigación de la vejiga y de la uretra proviene principalmente de ramas de la arteria ilíaca interna. Rama ilíaca interna. Y vemos acá cómo tener presente cómo la arteria uterina, la arteria uterina va a pasar por delante del uréter. Pasar por delante del uréter, esta relación aquí desde el punto de vista clínico es muy importante. Entonces la vejiga va a recibir ramas de estas, de igual manera también de la ilíaca interna. Aquí no se muestra bien el aporte que hace en la arteria umbilical, cuya porción permeable va a dar las vesicales superiores, que van a irrigar la porción superior de la vejiga. La arteria uterina también aporta para la vejiga. El drenaje linfático de la vejiga se da a los plexos hipogástricos, que van a drenar a los ilíacos externos, y el drenaje linfático va en sentido ascendente siguiendo la dirección de los nodos linfáticos paraórticos y precavos. El uréter, en su porción inferior, va de igual manera a drenar a los nodos hipogástricos que están acá, y más en la medida en que va ascendiendo, vamos ascendiendo a los nodos ilíacos externos, a los nodos ilíacos comunes, a los nodos paraórticos. De esa manera se va recogiendo la linfa de todo este trayecto. La inervación autonómica de la vejiga la simpática proviene básicamente de las astas laterales de L1 a L2, ¿sí?, que van a descender acá en la cavidad pélvica, siguiendo el curso de los plexos hipogástricos. Y la inervación parasimpática va a proceder de los segmentos sacros, S2, S3 y S4. Fibras nerviosas que van a constituir los nervios espláncnicos pélvicos y que van a dar la inervación parasimpática de la vejiga. Muchas gracias por su atención. Recuerden que, si bien es cierto, los videos y demás materiales educativos son una gran ayuda, los mejores maestros son los libros de anatomía, que afortunadamente tenemos muy buenos. Un reconocimiento a ellos, a Moore, a Pro, Steed, Gray, en fin, todos esos libros que utilizamos en las facultades de salud para impartir la enseñanza, y que, por favor, son el mejor elemento para que desarrollen un pensamiento crítico, aún en esta rama del conocimiento. Bueno.